Vamos a comenzar con una presentación que he creado con mucho gusto para ustedes. Me confirman solamente si se puede ver. ¿Me pueden confirmar si se puede ver? Sí, sí se puede ver. Perfecto, perfecto. Soy Marilena Céspedes, magíster en microbiota humana. Me dedico a trabajar con niños que sufren trastornos del neurodesarrollo, principalmente autismo. Eh, Y bueno, aquí he creado una presentación dinámica para que ustedes también puedan participar. Quiero que ustedes participen, quiero que ustedes comenten. Creo que en este taller debemos de participar puntualmente, por supuesto, para no extendernos porque yo quiero decir mucho, pero quiero también saber si estoy obteniendo la maravillosa fórmula de comunicar. Esto para ustedes de la mejor manera. Entonces, eso, de repente, si levantan la mano en algún momento, pueden intervenir, preguntar, o yo también les voy a hacer algunas preguntas para que ustedes puedan contestar libremente. Aquí no hay errores, aquí hay, la idea es que ustedes puedan comprender de la mejor forma estos estudios para poder tener una visión más amplia con los niños que sufren estos trastornos. Yo me dedico al campo de la salud hace muchos años. Primero que soy licenciada en economía en el área de mercadología, pero pasado el tiempo tuve un hijo, ese niño tuvo un diagnóstico, entonces me dediqué plenamente a la investigación, a los estudios. em, en ciencias de la salud, específicamente en el campo del microbioma humano. Es por ello que creé una fundación llamada Fígaro y Almendro, donde colaboran conmigo algunos expertos científicos de México, España, entre otros, para nosotros poder consolidar información que pueda servir a los padres que sufren con niños con TEA o TDAH, porque se entiende que los padres deben de comprender esto, pero los estudios científicos a veces pueden ser densos y múltiples de comprender. Entonces, para eso hemos creado esta fundación. Dicho eso, quiero comenzar eh, con el tema que nos aborda el día de hoy, los trastornos del neurodesarrollo. Son condiciones que afectan al desarrollo del cerebro y el sistema nervioso, impactando habilidades como el lenguaje, la motricidad, el aprendizaje y el comportamiento. Los más importantes, según su prevalencia actual, incluyen el trastorno del espectro autista, conocido como TEA o autismo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH, trastornos de aprendizaje como la dislexia, discapacidad intelectual y trastornos del lenguaje y la comunicación. Algo con lo que nos encontramos en todos los salones de primaria y secundaria el día de hoy. Estos trastornos afectan significativamente la vida diaria de los niños y sus familias, y su prevalencia ha aumentado en las últimas décadas debido a factores que estudiaremos más adelante. Vamos a ver. Prevalencia, el primer ejemplo es autismo porque la prevalencia es bastante alta. En 1990, a ver, quiero que se vea bien, perfecto. En 1990, entre 4 y 5 niños por cada 10.000 nacimientos eran diagnosticados con autismo. En el 2023, uno de cada 36 niños está diagnosticado con TEA, de acuerdo al National Institute of Mental Health de Estados Unidos. Si ustedes, en su mayoría creo que son docentes, y si son docentes de primaria, pues un día tuve un congreso también internacional y pude preguntarle directamente a los docentes cuántos niños con autismo tienen en su salón, entre uno y dos, cuántos niños con otros trastornos del neurodesarrollo tienen en su salón, entre uno y dos, en total aproximadamente tres o cuatro. Y cada salón tenía la media de 25 alumnos.
Entonces, la prevalencia se ha incrementado y nosotros tenemos que descubrir por qué, las razones del por qué. Solamente he puesto como ejemplo una línea de tiempo de los estudios y las evaluaciones del autismo. ¿Ok? Miren, el 2011, no hace mucho tiempo atrás, ¿ok? Se decía que el autismo tenía un 90% de los casos eran idiopáticos, lo que significa que no se encontraba las razones por la cual existía autismo, pero sí había un 10% que se le atribuía a los rasgos genéticos. Entonces teníamos un gran 90% donde no se sabían las razones específicas por las cuales existía el autismo. Eso significa idiopático en términos médicos. El mismo 2011 comienzan a aparecer muchos estudios sobre mercurio y TEA, ¿no? La exposición al mercurio y al plomo afectan el desarrollo neurológico en niños con TEA. Entonces, eh, el mercurio y el plomo son metales pesados, extremadamente tóxicos para el cerebro y el sistema nervioso, entre otros daños también. ¿Ok? Entonces, el 2012 comienzan a trabajar las terapias con células madre como una potencial aplicación del TEA, porque las células madres permitían la regeneración y la proliferación de células que permitían, ¿no?, un intercambio de sinapsis, conexiones, para que ese niño con autismo pueda mejorar sus síntomas. El 2016 tenemos la disfunción de la barrera hematoencefálica y el TEA. Se descubre que la barrera hematoencefálica de la sangre que impide que pasen los tóxicos al cerebro, en TEA tiene una disfunción. ¿No? En los trastornos del neurodesarrollo tiene una disfunción. Los tóxicos pasan rápidamente al cerebro, lo que indicaría que habría una neuroinflamación por tóxicos. Correcto. El 2017 siguen los estudios mercurio y autismo. Se midieron los niveles de mercurio en la sangre de niños coreanos de 2 a 3 años, observando niveles elevados en sangre, a los que más tarde se les diagnosticó TEA. El 2018 nace el término PANDAS como encefalopatía autoinmune. El 57% de los niños con autismo que examinamos dieron positivo en el panel de Cunningham, que era un panel que determina una neuroinflamación, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Ah, continuamos el 2020, siguen ahora un metaanálisis, que son estudios gigantes. Dice, metales pesados en TEA, el 2020. Mostró niveles significativamente más altos de estos metales en muestras de sangre, cabello y orina en niños con TEA en comparación con niños neurotípicos. Entonces ya tenemos un primer factor que se va determinando todos estos años, estos últimos años. Los niños con TEA tienen metales pesados y los niños neurotípicos, los que tienen sus funciones normales, no los tienen. Perfecto. El 2021 encontramos la encefalitis autoinmune en TEA, que es la encefalitis con anticuerpos neuronales, pueden generar una respuesta autoinmune que afecta al sistema nervioso central, contribuyendo al desarrollo de síntomas conductuales y neurológicos que podrían parecer autismo, pero en realidad no lo eran, era una inflamación neurológica que genera los síntomas autistas. Tomamos el ejemplo del autismo porque dentro de la prevalencia, es decir, dentro de los diagnósticos, es el que tiene más alto índice en la actualidad. ¿Ok? Microbiota. ¿Qué es la microbiota? Ahora lo vamos a ver con amplitud. Disbiosis en TEA. Composición alterada de la microbiota, de los microbios del intestino, contribuye a la manifestación de síntomas centrales del autismo. Ya estamos hablando entonces que este tubo intestinal, al presentar un problema con sus microorganismos, entonces crea una mayor incidencia de autismo. Y por último, una patogénesis mediada por neuroinflamatorios. Una revisión tiene como objetivo evaluar y discutir los biomarcadores neuroinflamatorios en la patogénesis y los posibles ensayos de diagnóstico central. Muy bien, eso solo ha sido un ejemplo para ver cómo, se me escucha bien, ¿verdad? Cómo han ido avanzando
los estudios en los trastornos del neurodesarrollo. Al respecto de estos estudios, la doctora Marta Herbert, neuróloga, pediatra y autora del libro The Austin Revolution, el autismo no es una condición fija, sino una manifestación de disfunciones biológicas subyacentes que pueden ser mejoradas a través de cambios en el entorno, la dieta y el tratamiento de factores tóxicos o inflamatorios. Herbert y otros investigadores sugieren que el autismo puede ser modificado si se aborda como un trastorno dinámico con múltiples causas subyacentes, muchas de las cuales se ven influenciadas por el ambiente y la biología. Entonces, ¿cuáles son estos factores? En resumen, los factores de los que estamos hablando, ¿no? El factor genético, el factor ambiental, donde están los metales pesados, los pesticidas, los microplásticos, los medicamentos, que todos estamos expuestos, pero no todos tenemos trastornos del neurodesarrollo. Y ahí viene el otro factor importante, el microbiano. El factor microbiano es aquel que va a crear las defensas para todo tipo de toxicidad que quiera ingresar al organismo. Entonces, vamos uniendo estos lazos para comprender. Los trastornos del neurodesarrollo están influenciados por tres factores principales: genéticos, ambientales y microbiológicos. La interacción entre estos tres factores puede afectar tanto el sistema neurológico como inmunológico, contribuyendo a la manifestación de los síntomas de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces vamos a ver cuál es la función cerebral típica, es decir, lo que llamamos normal, típico, neurotípico, son términos que se utilizan en medicina. Vamos a ver, tenemos un ser humano aproximadamente 86.000 millones de neuronas, aproximadamente. Miren la cantidad de neuronas que tenemos, que tendrían que funcionar todas ellas bien para nosotros tener las capacidades normales, para pensar, para movernos, para comer, para razonar, para superar situaciones de estrés, manejar mejor los problemas. Todos estos 86.000 millones de neuronas tendrían que estar funcionando bien, en principio. De 0,1 a 5 milisegundos se liberan neurotransmisores, donde vamos a ver que en el intestino se liberan muchos neurotransmisores y se comunica el intestino con el cerebro. Las neuronas se interconectan a través de la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Tenemos una célula neuronal y otra célula neuronal y tiene que comunicarse. Tiene que haber un transporte eléctrico para que todo funcione adecuadamente. ¿Ok? Permite la comunicación y el procesamiento de información del sistema nervioso. Si esta sinapsis no funciona adecuadamente, nosotros presentamos depresión, ansiedad, falta de sueño, entre otros. Cuando ya existe un trastorno, pues autismo, déficit de atención, dislexia, problemas de aprendizaje, ¿no? Cuando la cosa es más compleja y esas comunicaciones están dañadas. El cerebro puede realizar miles de millones de sinapsis por segundo. ¿Ustedes se imaginan los alimentos que nosotros tenemos que consumir para que esa sinapsis se logre adecuadamente? Porque no es, bueno, porque los seres humanos estamos diseñados para que exista, claro, pero para que exista a través del alimento. Nosotros cuando nos alimentamos cerebro, intestino, riñones, hígados, o sea, alimentamos tejidos, alimentamos células, ¿no? Y creo que aquí, después de esto, me gustaría escuchar de repente la participación de alguien. Miren, los neurotransmisores necesitan nutrientes, un ambiente sin inflamación. Entonces, necesitan nutrientes. Sí, todos conocemos de alguna manera lo que son nutrientes. Sin inflamación. Quiere decir que, por ejemplo, un Doritos y una Coca-Cola son nutrientes o son inflamatorios, donde estaríamos maltratando directamente nuestra sinapsis neuronal. La microbiota equilibrada y barreras protectoras intactas, es decir, el intestino debe funcionar
adecuadamente para que esa comunicación entre el intestino y el cerebro, que es bidireccional, funcione adecuadamente. ¿Qué estoy diciendo? Hay niños con trastornos, personas con trastornos, hay personas neurotípicas en funciones normales y hay personas que funcionan con unas grandes capacidades. No es magia, tiene una razón biológica, ¿ok? El 90% de la serotonina se da en el intestino. Y la serotonina nos permite descansar adecuadamente, nos permite no tener ansiedad, pero si ese intestino no está bien, entonces todas estas disfunciones van a comenzar a aparecer. La dopamina, que está la mayoría en el cerebro, el GABA y el glutamato en el cerebro y en el intestino. En cómo se comparten los neurotransmisores entre el intestino y el cerebro. ¿Qué afecta esta comunicación neuronal? Esta sinapsis se llama comunicación. Es una comunicación entre una y otra neurona de los 86.000 millones que tenemos aquí. ¿Qué la afecta? He puesto solo grandes ejemplos, ¿ok? Unos ejemplos básicos. Metales pesados que crean estrés oxidativo, daño neuronal y sinapsis en la comunicación. Daño neuronal, es decir, si usted se hace un mineralograma, que hablamos antes, y usted encuentra que su hijo tiene mercurio o tiene plomo, pues esta comunicación, esta sinapsis no se va a dar, hagamos lo que hagamos, hasta que retiremos los metales pesados. Cada cosa que estoy indicando, cada punto, cada detalle, está acompañado de un estudio y un enlace. No los vamos a abrir porque no habría tiempo para desarrollar cada uno de ellos, pero lo que quiero decir es el sustento de cada una de estas partes. Glifosato es un ejemplo de herbicida sistémico que se utiliza en las plantas, en las plantaciones. Usted come un apio, una cebolla, un tomate, una manzana, usted las lava, pero los herbicidas sistémicos, que quiere decir que cuando los riegan para que no se lo coman las plagas, etcétera, ¿no? Para que haya una buena producción, y son regados, por ejemplo, con glifosato, porque acá en el Perú son como 16 herbicidas que se aplican en las plantaciones de consumo humano, ingresan al alimento. El herbicida sistémico no solo está por fuera, ingresa al alimento. Entonces, cuando usted come una manzana, usted está comiendo micropartículas de glifosato que están completamente relacionadas con el cáncer y también que alteran la producción de los neurotransmisores, ¿no? Intestino-cerebro. Solo un ejemplo. Luego, algo que promueve la inflamación y el daño neuronal. Microplásticos. Todos los días salimos a trabajar y tomamos agua en una botellita de plástico. Y usted tiene que usar, por ejemplo, vidrio. Consumimos plástico todo el tiempo. El mar está lleno de microplásticos y también de metales pesados. Hay microplásticos de manera respiratoria. Son microplásticos. Tenemos plástico por todos lados. Entonces, ese es uno de los daños. Y algo más que afecta la comunicación neuronal es la disbiosis. ¿Qué es la disbiosis? Hablábamos de microbiota antes, ¿no? Cuando hay un desequilibrio de los microbios, los que son buenos disminuyen y los que son malos ganan terreno, hay una disbiosis intestinal, lo que implica que no vamos a producir los transmisores, neurotransmisores adecuados y que vamos a dejar el paso libre de tóxicos a nuestro cuerpo. Es más, si hubiera una manifestación de candidiasis, que no siempre se ve por las vías genitales, de candidiasis en el intestino, esas cándidas van a crear un ambiente tóxico. Se llama micotoxinas que van a pasar al cerebro, ¿no? Hemos dicho que en el caso de niños con trastornos del neurodesarrollo, tienen una disfunción en la barrera hematoencefálica. Entonces, estos tóxicos pasan directamente al cerebro y las alteraciones son peores de lo que podrían ser. Aquí también,
Ver, degeneración progresiva mediada por metales pesados y sus efectos nocivos sobre el microambiente cerebral. Todos mis estudios son del 2023, 2024. 2022, glifosato, el herbicida que hablamos. Se infiltra en el cerebro y aumenta la citocina proinflamatoria, TNF, implicaciones para los trastornos neurodegenerativos, Alzheimer, Parkinson, etc. Un nuevo estudio detecta microplásticos en el tejido cerebral humano. Nuevas evidencias en la microbiota intestinal alterada en los trastornos del espectro autista. Muy bien, habíamos hablado de la microbiota, ahora vamos a hablar de su impacto en el eje intestino-cerebro, en esta comunicación directa que tenemos entre el intestino y el cerebro a través del nervio vago, una comunicación directa con el cerebro. Antes esto no se sabía, ¿no? Hoy se sabe. La microbiota intestinal influye en el sistema nervioso central a través del eje intestino-cerebro, afectando la comunicación neuronal y la respuesta inflamatoria en niños con autismo. Un desequilibrio microbiano puede exacerbar síntomas cognitivos y conductuales. Aquí voy a dejar de compartir para compartir un pequeño videíto que yo estoy segura eh, va a ayudar a que podamos comprender mucho mejor el factor de la microbiota, que como estamos viendo, no solamente entenderlo es beneficioso para los niños con trastornos del neurodesarrollo, sino para cualquier ser humano. ¿Ok? Me confirman, por favor, ahorita voy a compartir. Me confirman nada más si se ve y si se escucha, ¿ok? Un segundito. Ha sido el área más crítica. ¿Se ve y se escucha? Sí, sí, La Marilena. pasará al intestino delgado. Bien. Lo que queda va al intestino grueso, el colon. Y todo lo que ahora ya no necesitamos sale por el ano. Así termina. La ciencia intestinal ha sido el área más crítica de toda la biomedicina durante la última década o más. Es la pieza que falta del rompecabezas. Nuestro intestino afecta a todo el cuerpo. Incluso puede afectar ciertas condiciones en el cerebro. ¡Wow! Hace cientos de años que sabemos que esto es muy importante. Basta con mirar nuestro lenguaje. Con decepción estamos abatidos, pero con valentía somos desafiantes. Si estamos nerviosos, sentimos mariposas en el estómago. El intestino, de hecho, es el segundo cerebro. ¡Wow! Y desde una perspectiva evolutiva, nuestros cerebros jamás han existido sin señales provenientes del intestino. Me están tragando mis entrañas, porque el instinto es el que se defiende. Todo este campo revoluciona la medicina moderna. Marilena, ¿Sí? el video es en negro porque se ve todo negro. No, ¿Hay audio? hay audio y hay imágenes. Ah, porque la imagen no se ve, solamente se ve como que algo de Finlandia como título y se escucha el audio, pero no se ve el video. Voy a volver a compartirlo y me confirman, por favor. Ok. Tiene que ser un video, es un video, es un videíto. A ver. ¿Se ve? No, no No. se ve, solamente se escucha el audio. Se ve que la pantalla que sale, pero no se escucha el audio. Si Esta no, es una pásame el exhibición link, basada en un libro. yo lo comparto, si no. A ver, y probamos. Sí. Pásame el link y yo lo comparto. Sí, pásame el link. Ok, ok. Te lo paso por el mismo chat. Sí, ajá, por acá por el chat para compartirlo con toda la audiencia. Ok. Ujú. José, ¿verdad? Sí, Ujú. A ya, ver si no, se puede. Ojalá. a ver, segundo.
no, no me permite. No te Hay que permite. no hay que tener cuenta. Ya, perfecto, perfecto. Bueno, está bien. Yo se los dejo allí a todos para que lo sigan viendo. Mientras tanto, para que lo puedan ver más tarde, tal vez es un video de Netflix. No sé si tal vez por eso tiene alguna limitación para ver, Ujú, pero podría se los ser voy a tipo compartir. copyright. Sí, sí, sí. Se los voy a compartir porque definitivamente nos permite encontrar bien la claridad en el tema. Ahora sí se ve mi exposición. Sí, sí se ve. Perfecto, perfecto. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, habíamos dicho que la disbiosis intestinal, ¿ok? La disbiosis intestinal nos era esta desregulación, esta eh, carencia de bacterias beneficiosas, ¿no? Porque hay que entender que las bacterias no son malas todas, o sea, hay bacterias beneficiosas que nos crean una protección y hay bacterias patógenas que nos crean inflamación. Entonces, todas tienen que estar en armonía y en equilibrio. Cuando las bacterias patógenas ganan terreno, tenemos una disbiosis intestinal, lo que se ha evaluado en niños con trastornos del neurodesarrollo. Entonces, el desequilibrio de esta microbiota provoca inflamación intestinal, que puede aumentar la permeabilidad de la barrera intestinal, favoreciendo la entrada de toxinas y antígenos, exacerbando la sintomatología TA. Ustedes ven acá, esto es nuestra barrera intestinal, el moco intestinal, las vellosidades que crean células madre. Ven estos huequitos estos de acá y ven el ingreso de estos tóxicos a la sangre. Eso sucede cuando la barrera intestinal está dañada y la disbiosis va a crear un daño a la barrera intestinal. Entonces los niños van a verse más inflamados y esa inflamación en un niño con trastorno del neurodesarrollo se va a notar en sus actos. Si el niño se estresa, de pronto grita y bueno, pues nadie entiende la razón. Claro, no es que hay que entender la razón, está sucediendo algo internamente, ¿ok? Biológicamente. Ustedes se imaginan, nosotros que somos adultos, podemos hablar y expresar cuando la cabeza nos duele, cuando sentimos un mareo, pero en un niño con trastornos del neurodesarrollo no, eso solo se expresa con gritos, llanto, golpe o una forma disfuncional de actuar diferente a los demás. Inflamación crónica, efecto de las toxinas intestinales. Las toxinas producidas por bacterias patógenas, como las endotoxinas, es decir, las bacterias patógenas van a crear su producción de toxinas, ¿no? Que se llaman endotoxinas, y las micotoxinas, que habíamos hablado de los hongos, desencadenan respuestas inflamatorias que afectan a la salud intestinal y contribuyen a la neuroinflamación en niños con TEA. Ya lo dijimos. Entonces había mencionado los metales pesados en la neuroinflamación. La exposición a metales pesados como mercurio, cadmio, arsénico, aluminio, plomo induce estrés oxidativo y activa respuestas autoinmunes que comprometen la función neuronal, exacerbando las alteraciones cognitivas y motoras de los trastornos del neurodesarrollo. Quiere decir que si nosotros a través de análisis encontramos estos factores, pues definitivamente tenemos que trabajar para retirarlos y gracias a Dios existen fórmulas. Ahora sí voy a transmitir un video un videíto de YouTube, ¿ok? Yo pienso que no va a haber problema para que se pueda escuchar y ver, pero me lo confirman. Tiene video y audio, por favor, me confirman si se puede ver y si se puede escuchar. Tratan sus residuos, los ¿Se primeros puede? damnificados Sí, son los recursos naturales. sí. Y como consecuencia, Sí, perfecto, iniciamos. cuando las empresas no tratan sus residuos, los primeros damnificados son los recursos naturales. Y como consecuencia, las personas que viven de ellos también son contaminadas. Vamos a ver la cicatriz de Minamata. Pocas ciudades tienen el controvertido orgullo de deberle su nombre a una enfermedad.
Menos todavía si ese bautismo resulta de una desaprensiva conducta que durante años y en silencio los canallas mantuvieron oculta con la única misión de ganar dinero. Hasta mediados del siglo pasado, Minamata era un pueblo pesquero en la ciudad de Kyushu, al extremo sur de un Japón que todavía no había accedido a la modernidad. Un lugar tranquilo del mar de Shiranyu. Los gatos del pueblo fueron los primeros en llamar la atención. De la nada, enloquecían y se tiraban al mar, como un suicidio. Más tarde fueron aves, cerdos o perros. Los animales empezaban a volverse locos. No faltaba mucho para que los síntomas alcanzaran a las personas. Ataxia, es decir, imposibilidad de coordinar los movimientos, alteración sensorial en manos y pies, deterioro de los sentidos, vista y oído, debilidad, parálisis y finalmente muerte. Entre 1953 y 1965 se contabilizaron 111 víctimas y más de 400 casos con problemas neurológicos. Madres que no presentaban ningún síntoma dieron a luz niños gravemente afectados. La enfermedad, de por sí, lógicamente provocaba terror. Más angustiante aún era no conocer qué la provocaba. Recién en 1968 el gobierno japonés ató cabos y dictaminó oficialmente que la causa era una intoxicación progresiva y acumulativa debido al consumo de pescado y marisco contaminado por mercurio. El culpable, una empresa petroquímica llamada Chiso, que aplicaba una curiosa teoría para deshacerse de sus residuos líquidos. Si una sustancia no es absorbida por los seres vivos, explicaba, no hay problema en volcarla al mar. Solo le faltó un detalle. Muchos metales pesados como el mercurio permanecen y se mantienen en los organismos. 35 años volcó Chiso sus aguas contaminadas al mar, pocos kilómetros al norte de la bahía de Minamata. 81 toneladas de mercurio. Los peces lo acumularon y los japoneses, con una dieta principalmente marina, lo fueron incorporando sin poder eliminarlo. Más de 3.000 personas murieron y los daños siguen apareciendo en la descendencia de aquellos intoxicados. En la década del 70, el gobierno japonés ordenó una remediación que demandó la remoción de más de 1 millón de metros cúbicos de arena contaminada del fondo del mar frente a Minamata. El 70% del costo lo debió afrontar la condenada Chiso. Pouvez-vous nous rendre notre mère? Non. Pouvez-vous nous rendre nos enfants? Non. Votre argent ne me rendra pas les miens. Todavía hoy debe resarcir a quienes padecen la enfermedad que lleva el nombre de esa ciudad. Medio siglo después de iniciada la conducta criminal, Minamata pudo recuperar sus costas clausuradas durante 25 años. También, con ese acto de justicia, pudo recuperar su nombre. Cuando las Bien, ¿se pudo ver completo? Sí. Perfecto, perfecto. Voy a continuar con la exposición. Vuelvo a compartir. Bien, entonces, el caso Minamata es un caso de estudio médico. El caso Minamata lo encontré en una revista española el año 2021 y me pareció extremadamente interesante porque yo trato a niños con autismo y TDAH y cuando tengo los casos donde vienen contaminados por mercurio, porque los vemos en unos análisis que yo se los voy a mostrar posteriormente, pues tienen daños severos, daños severos. Y bueno, se trabaja para retirar el mercurio, entre otros metales pesados, pero no es el único. Pero lo interesante son los síntomas, la sintomatología que se creó y que la descendencia sigue teniendo problemas, ¿verdad? Entonces quiere decir que evidentemente los estudios tienen razón. Cuando una madre tiene mercurio, por ejemplo, en amalgamas mercuriales, un ejemplo, las amalgamas que teníamos antes tienen mercurio. Entonces puede atravesar ese mercurio, la placenta y llegar al bebé y causar daño, porque el daño temprano en la formación del cerebro
es mucho mayor a que yo consuma en este momento algo de mercurio, mi cuerpo está formado, me va a hacer daño, sí, pero ya cuando sea mayor, ¿no? Pero a un niño que está en la formación de todo, el daño pues es mucho mayor. Entonces hice un mapa conceptual con 5 estudios, con 5 evidencias, ¿no? Por ejemplo, la del mercurio ya escuchamos, ¿no? Pero algo importante tal vez para los padres que quieren profundizar un poco más es que el mercurio inhibe más de 2000 enzimas, es decir, va a haber problemas de absorción de nutrientes, así sean los mejores del mundo, si es que hay mercurio y para eso hay que evaluar y testear antes, ¿no? Puede causar depresión, fatiga, trastornos del desarrollo y trastornos neurológicos y conductuales, de acuerdo a ese estudio. Cadmio. Los efectos adversos del cadmio se localizan a nivel renal, pulmonar, óseo, testículos y pared arterial o interfiere en múltiples reacciones enzimáticas también y causa daño neuronal. Aluminio puede ser un factor importante en la enfermedad de Alzheimer porque causa neurotoxicidad. Arsénico causa osteomalacia, debilitamiento muscular, vómitos, diarrea, dermatitis y cáncer de piel. Una exposición crónica puede afectar al sistema nervioso periférico. El plomo puede causar depresión, náusea, fatiga, problemas de comunicación y concentración, problemas de desarrollo, trastornos neurológicos de conducta y más. Si yo tengo 100 niños con estudios de mineralograma en pelo para determinar los metales pesados, 100 niños con autismo, por ejemplo, 95 tiene una intoxicación crónica de varios de estos metales, no solo uno. Entonces, este, por ejemplo, es un estudio, ¿no? Metales pesados y neuroinflamación, ¿cuáles son los hallazgos? Ustedes ven, a ver si se ve mi plumita, ¿no? Acá, aluminio. Este es el percentil, estos porcentiles ya son graves, ¿no? Pero esto tampoco debe existir, esto debería estar aquí, en todos casos, aquí, una comita, porque se entiende que vamos a recibir tóxicos del ambiente, pero deberíamos no absorberlos y quedárnoslo crónicamente. Entonces, miren el arsénico en este paciente, miren el cadmio, y el laboratorio, que es un laboratorio en Estados Unidos, dice, total tóxico de representación, el máximo, porque cuando estos metales actúan en conjunto, crean una inflamación tremenda. Por eso que el total tóxico se representa como el máximo, a pesar de que ninguno de ellos ha llegado al máximo, pero el conjunto de acción de ellos, todos estos, sí crean una toxicidad superior, superlativa. Cuando esto sucede, vemos siempre en los minerales que están en el cuerpo también muchas disfunciones. Todos deberíamos estar aquí, pero hay exacerbación de algunos minerales como hay disminución de otros. Entonces ustedes me preguntarán, ¿y tienes evidencia de que si retiras los metales pesados, los niños mejoran sus síntomas? Sí, todos aquellos que no solo se retiran los metales pesados, tiene que haber una modificación de la nutrición en principio. ¿Por qué? Porque si comemos ultraprocesados, los ultraprocesados tienen tóxicos que van a crear mayor inflamación. Si comemos gluten, van a dañar la barrera intestinal. Si tomamos cafeína de los lácteos, de todo tipo de lácteos, vamos a crear más inflamación en el intestino. Entonces hay que crear un ambiente neutro, adecuado, para que todos los procesos de desintoxicación se puedan llevar a cabo, ¿no? Disfunción mitocondrial, ustedes saben que la mitocondria está dentro de la célula. La acumulación de metales pesados afecta la función mitocondrial, generando estrés oxidativo que daña las células neuronales, particularmente las de Purkinje, que son las células que se encuentran en el cerebelo. En unos 20 minutos interactuar con ustedes para terminar. Tenemos la autoinmunidad del sistema nervioso central, los procesos autoinmunes desencadenados por la exposición a xenobióticos, que son todo tipo de químico
que está fuera del cuerpo, ¿no? Todo lo malo, el daño que entra, esos son los xenobióticos. Y metales pesados afectan al sistema nervioso central, provocando neuroinflamación y daño en el tejido neuronal. Esto va a crear en también la gran mayoría de casos, y los padres no lo saben, los maestros tampoco, alergias alimentarias. Entonces, cuando ya estamos viendo la lonchera que lleva un niño que tiene un trastorno del neurodesarrollo, debemos prestar atención en qué es lo que consume. Si bien es cierto, los docentes no tienen que cumplir un rol de nutricionista, pero tal vez un rol de observador que permita que estos niños puedan alcanzar mejores niveles de salud. La inflamación intestinal y el aumento de la permeabilidad permiten la entrada de antígenos, provocando respuestas inmunológicas adversas en niños con TEA, lo que agrava sus síntomas gastrointestinales y conductuales. El rol de la sonulina, ¿no? Estudios han encontrado niveles elevados de sonulina en niños con TEA, un marcador que indica mayor permeabilidad intestinal asociada a reacciones inmunológicas. Eso sirve básicamente para determinar en algunos análisis si es que existe o no existe permeabilidad intestinal. Pero de acuerdo a los estudios, los niños con trastorno del neurodesarrollo tienen permeabilidad intestinal exacerbada. Todos la tenemos, pero exacerbada, donde atraviesan los tóxicos inflamatorios al cuerpo, ¿no? El estrés oxidativo y el daño neuronal en el TEA, exacerbado por la exposición a metales pesados, es una causa clave de la degeneración neuronal y la disfunción cognitiva y motora en niños con trastornos del neurodesarrollo. Les había hablado de las células de Purkinje porque han sido modelo de mi investigación. Son células que tienen un rol impactante en la comunicación de todo el cerebro, de todos los lóbulos. Entonces yo decía, Dios mío, si en los niños con trastornos del neurodesarrollo las células de Purkinje están en menor proporción, ¿qué podemos hacer para crearle un nuevo ambiente a estas células, ¿no? Entonces, lo que pude encontrar es que el cerebro tiene una capacidad de sanarse cuando le das el alimento y lo desintoxicas. Si bien es cierto, las células no van a renacer, pero va a crear otras vías para que este cerebro pueda funcionar adecuadamente. Y lo he podido comprobar en mi investigación, porque al tratar niños en un largo periodo, solucionando los problemas que tenía, han aparecido síntomas beneficiosos, como crear conductas geniales en algunas áreas. En algunas áreas se vuelven, por ejemplo, la memoria impactante, ¿no? Que empiezan a tener una memoria extraordinaria, o artistas en unas áreas también. Entonces mejoraron sus síntomas y se extrapoló, se mejoraron algunas áreas cognitivas también. Entonces el cerebro tiene capacidad de sanar, no regenerando las mismas células, sino abriendo nuevas vías. Entonces, viene la modulación epigenética como terapia emergente, ¿no? La modulación epigenética a través de la nutrición y la reducción de exposiciones ambientales es una estrategia emergente para alterar la expresión génica. La epigenética es el estudio de cómo nuestros genes se han alterado. No es que vamos a modificar los genes, pero los genes se han alterado, han mutado con el tiempo a través de tantas generaciones que a partir de la industria ha empezado a degenerarse. Entonces, ¿cómo modificamos esa expresión genética, esas mutaciones? A través del alimento y de la desintoxicación. Entonces, la parte importante, ¿cómo logro ese equilibrio en un niño? Solamente es para que ustedes puedan tener una idea, porque pues no son médicos, pero es para tener una idea de, ¿qué puedo decirle a alguien que está sufriendo, a una familia que está sufriendo esto, ¿no? Tener homeostasis, simbiosis es el equilibrio sano de un organismo, sea el cerebro, sea el intestino, de todos lados. ¿Cómo lo consigo? En el caso de los trastornos del neurodesarrollo, el uso de oxígeno terapéutico ha sido relevante para crear las nuevas comunicaciones y ayudar a que estas neuronas se reconecten. Entonces encontramos la ozonoterapia, que es la técnica que combina oxígeno y ozono para estimular la regeneración celular.
¿no? Y por lo tanto reducir la inflamación, mejora la oxigenación celular, el estrés oxidativo y refuerza el sistema inmunológico. Cámaras hiperbáricas, que es otro tipo de oxígeno, ¿no? La ozonoterapia O3, las cámaras hiperbáricas O2, ¿qué es? Administran oxígeno puro al 100% en un entorno presurizado ¿Han visto esas cámaras donde entraba Michael Jackson a recibir oxígeno? En un entorno presurizado para maximizar su absorción en los tejidos. Beneficios: regeneración de tejidos, mayor neuroplasticidad, creando nuevas conexiones y mejora del flujo sanguíneo cerebral. Luego, por la parte de la maravillosa naturaleza que tenemos conservada todavía, la desintoxicación de metales pesados. Tenemos espirulina, clorela, metilsulfonilmetano para el arsénico, zeolita para diversos tipos de metales pesados. Todo esto debe de utilizarse por un especialista y en el momento indicado. No es que ahora lo sé todo y vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a hacer, ya agarremos esto. Es tal cual como va cuando vas al médico y el médico te dice antibiótico para esto, desinflamatorio para esto por tantos días y luego regresas para ver qué está pasando. Es exactamente lo mismo cuando uno consume estos elementos para desintoxicarse. Tenemos también en la regulación de la homeostasis y la simbiosis bacterias intestinales. Entonces aquí hay dos bacterias prominentes que he observado en este tiempo de investigación que ayudan mucho. Tenemos Akkermansia mucinifila. Sé que el nombre suena extraño, pero es una hermosa bacteria que todos ustedes quisieran tener también. La bacteria Akkermansia mucinifila provee una mucosa, o sea, dentro del intestino, ustedes imaginan el tubo, hay una mucosa encima, provee una mucosa beneficiosa para que todo lo demás se dé. Es una bacteria amplia en el intestino y tiene una función inmunológica increíble, ¿no? En la barrera intestinal. Y no se pueden comprar probióticos de Akkermansia porque son sensibles al oxígeno, entonces tenemos que promover su proliferación. ¿Y cómo promovemos? Hay otros probióticos como Lactobacillus ramosus que promueve la proliferación de Akkermansia mucinifila porque colabora también en la producción de mucina, eso se llama mucina, esta mucosa. Y tenemos el maravilloso jugo verde, que en realidad lo puede hacer cualquier ser humano, a menos que esté en una disbiosis muy severa y en este momento fermente y no nos ayude mucho. Por eso todo tiene que ser evaluado. Pero generalmente, si toma jugo verde, promovemos la proliferación de Akkermansia mucinifila, entre otras bacterias beneficiosas. Y hemos dicho que estas bacterias van a crear una comunicación idónea, no inflamatoria, para el cerebro. Quería poner acá un caso de alergias alimentarias. Egg white, la clara del huevo, y la yema del huevo, egg yolk. Y todas las demás, si ustedes pueden ver, mire, alérgico a todos los lácteos. Es un ejemplo nada más, porque en este panel de alergias alimentarias hay 160 alimentos, pero ven toda la exacerbación. Yo les pregunto, si un niño que tiene estas exacerbaciones con estos alimentos, todos los lácteos y el huevo, y sus padres no lo saben, y todos los días come su trozo de queso y su huevito que lo lleva al colegio, a la escuela, y todos los días lo come, ¿creará inflamación? ¿Se podrá notar? ¿Cómo la podemos notar? Sí, en niños con trastorno del neurodesarrollo que tienen la barrera hematoencefálica disfuncional, estas toxinas creadas por estas alergias alimentarias van a ir directamente al cerebro, por lo tanto, sus síntomas serán mucho peores de lo que podría ser. Entonces, ¿por qué digo esto? Es importante que un niño, cualquier niño con trastorno del neurodesarrollo que esté en 5 años para adelante, tenga un examen de alergias alimentarias. Porque de 100 niños que me traen los exámenes de alergia, 95 tienen alergias alimentarias. No solo a esto, es un panel de 160 alergias y es importante determinarlas. Dieta antiinflamatoria, ya todos tienen de repente una idea, porque después de la pandemia hemos nosotros trabajado todos y los especialistas en salud en hablar de nutrición.
Entonces, hay grandes ideas, algunos pecados todavía, pero una dieta rotatoria, que es una dieta donde el alimento se repite cada 4 días, no es todos los días. No es que, bueno, a mí me hace bien este desayuno compuesto de 3 cosas y todos los días tomo lo mismo. La dieta tiene que ser rotatoria. Libre de caseína, gluten, arroz y azúcares refinados, ayuda a reducir la inflamación sistémica. Aquí está el gran punto. Yo les pregunto, por favor, para que después ustedes me respondan. Una dieta tiene que ver con la intervención de un nutricionista, un especialista, donde te va a emitir un cuadro, ¿no? Escrito de tu dieta. Tendrá éxito si la persona no decide mejorar el estilo de vida. Es el estilo de vida el que hay que cambiar. La dieta es algo muy simple cuando el estilo de vida comienza a cambiar, porque tú vas a escoger tus alimentos, la forma de prepararlos, como se te va a enseñar, pero eh, es cambiar el estilo de vida. Es decir, bueno, dejo el pan y de pronto ya estás llorando, ¿no? ¿Cómo voy a dejar el pan? Dejo el arroz y ¿cómo voy a dejar el arroz? Es imposible. Bueno, a veces cuando trato a los padres de los niños con los que trabajo, tengo que hacerles entender esto poco a poco, pero el hecho es que cuando van viendo, poco a poco, van viendo los resultados en las respuestas de sus hijos, se sienten más motivados que nunca y cambian el estilo de vida. Toma tiempo, pero sí se puede. Entonces hablábamos que los xenobióticos eran los que nosotros teníamos que evitar para tener una vida saludable, más niños que absorben rápidamente estos químicos. Entonces aquí me hice una listita, ¿no? ¿Qué usar y qué evitar? Por ejemplo, nosotros consumimos agua del grifo todos los días, agua hervida, pero del caño, ¿no? El agua del caño tiene microplásticos, tiene mercurio, tiene arsénico y cadmio en evaluaciones. Entonces, en ese hervor no salen estos metales, no se van. Es por eso que usted encontrará un gran sarro en la tetera. ¿Qué se debe usar? Filtro de ósmosis inversa para agua. No lo detallo porque ya no nos queda mucho tiempo. ¿Qué más debemos usar? Utensilios de acero inoxidable. Cuando uno hierve una sopa durante 2 o 3 horas y su olla es de aluminio, platón, plomo, etcétera, va a desprenderlo al caldo y usted poco a poco lo irá consumiendo. Usted que es una persona saludable, un maestro o una madre, verá problemas después de los 60 años, o que se empieza a olvidar cosas y por ahí aparecerá algún problema. Em, pero en niños con trastornos del neurodesarrollo esto es grave, porque como hemos dicho, el tóxico se acumula fácilmente. Productos de limpieza naturales como vinagre o bicarbonato, dejando de lado los productos químicos con fragancias artificiales, etcétera. No voy a mencionar marcas, dejando el cloro, que es un producto químico que altera muchísimo el sistema respiratorio del cerebro. Ropa de algodón versus la ropa sintética, porque la piel es permeable y cuando usted se pone una crema, la piel la absorbe. Pasa exactamente lo mismo con el ambiente, con su ropa, y todo va a absorber los tóxicos. Y más, si se le abren los poros, si usted está caliente, es mayor todavía. ¿Ok? Aceites esenciales naturales versus perfumes y ambientadores comerciales. Si usted va a usar un perfume, y por si acaso, usted adulto utiliza un perfume, le duele la cabeza constantemente, deje el perfume para ver si es el factor que está inflamando su cerebro, porque el perfume tiene químicos, tiene alcohol, etcétera. Entonces, al niño le va a causar mayores problemas entre alergias respiratorias o conexión por cable en lugar de wifi, cuando los niños ahora generalmente utilizan pues muchísimo, ¿no? Las pantallas, pues lo ideal es que estén conectados con cable de red y no a esta señal deliberada del wifi que perjudica a la célula en general. Y usar unos lentes con filtros, ¿no? Para evitar que la luz azul dañe la retina y que los niños terminen con lentes a temprana edad. Todo lo que encontramos en un supermercado, ¿no? Los alimentos procesados y ultraprocesados contienen aditivos y conservantes que pueden contribuir a la inflamación y empeorar los síntomas del TEA. Su eliminación es esencial para una dieta antiinflamatoria.
Las recomendaciones de los análisis, como vimos antes, ¿no? Un mineralograma en pelo y un examen de alergias alimentarias ideal para estos niños. Y pues algo que todavía no existe, pero estoy segura que pronto, pronto, porque ya en Estados Unidos, en España se está dando, el enfoque para niños con trastornos del neurodesarrollo incluye análisis, incluye nutricionistas, incluye inmunólogos, neurólogos, que tengan esta, no es una visión, no es un enfoque, que tengan esta nueva participación de estudios para poder abordar integralmente a un niño con trastorno del neurodesarrollo. Estas son mis referencias científicas. Por favor, yo deseo escuchar ahora sus preguntas, comentarios al respecto de esta exposición. Podemos iniciar sus preguntas si alguien tiene algunas preguntas. Te- Ahí tenemos, han alzado la manito. Ahí tenemos una persona, Alejandro Quispe, creo que tiene una pregunta. Alejandro, ¿puedes activar tu micro? Ahora me comentas, Alejandro, si puedes activar tu micro. Sí, recién. Ya. Gracias. Eh, con todo lo que ha expuesto, bueno, me he conectado un poquito tarde, pero lo poco que he entendido, ¿no? La alimentación es la clave. Entonces, podemos manifestar nuestra preocupación. Las grandes minerías que está contaminando el ambiente puede ser uno de los factores también, ¿no? De que pues, muchos niños estén naciendo autistas, ¿no? Porque la preocupación es, a pesar que la ciencia ha avanzado, hay muchos niños especiales, ¿no? ¿Y dónde está la falla? Pues ahora escuchando la exposición, uno de los factores veo que es la contaminación. Pues la grande minería, por ejemplo, están contaminando los campos agrícolas, ¿no? O me equivoco, no sé. Es correcto, Alejandro. Respecto, bueno, me encantó tu comentario porque finalmente considero que al margen de que hayas entrado tarde y lo poco que hayas podido ver, se comprendió. Hablamos del caso Minamata y mostré un video, no sé si lo pudiste ver, pero hay un convenio internacional que se llama, por ejemplo, Minamata, el convenio internacional al que el Perú está suscrito y la gran mayoría de países, para disminuir el consumo de mercurio. En nuestro país, en el Perú, eh, la disminución de consumo de mercurio se ha determinado para las mineras, que en sus relaves iba el mercurio, el relave iba al río y después ya toda la cadena alimenticia, ¿no? Entonces, supuestamente se ha disminuido, lo que sí puedo asegurar es que la industria ha abordado tanto que por las vías respiratorias, el mar y todo el daño que se ha hecho, pues generaciones tras generaciones venimos arrastrando nuestras contaminaciones, que es un factor, ¿ah? No es solo, no son todos los factores, pero es un gran factor el ambiental, donde las células, las neuronas se han venido degenerando, pues sí, definitivamente tenemos el problema que tenemos hoy en día en los salones, ¿no? ¿Alguien tiene una pregunta más? Sí, tenemos a Sofía. Sofía, adelante, por favor. Buenos días. Con lo que has puesto, señorita, es una preocupación muy, muy grande, porque como docentes, de una u otra manera, siempre hablamos a nuestros pequeños del aseo y de la limpieza. Entendí hace poco que la limpieza y el aseo y los microbios que puedan ingresar al cerebro hace que evite la sinapsis. Entonces hay muchos niños que hasta con las manitos sucias se agarran la nariz y tantos detalles, así como usted ha mencionado.
pero para abarcar este problema que es bien grandote, muchos docentes desconocemos qué se está haciendo en la currícula peruana para enfocarse en esas necesidades y esos problemas y transmitirlo a los padres también, porque la escuela de padres yo veo que se ha abandonado y muy poco se toma en consideración para educarlos también a ellos en la formación desde el vientre al niño, porque sabemos que un niño, un recién nacido o una fecundación es la formación de la persona 20 años antes del libro de la escritora Elena White, de los años 1800. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la educación? ¿Cómo está la currícula? Eso es lo que estoy queriendo entender y conocer. Gracias. Sofía, qué importante que te hayas empezado a preocupar. Primero que, claro, un niño tenga las manos sucias puede tener diversos tipos de patógenos, ¿no? Pero no es para preocuparnos a ese nivel. Lo que sí deberíamos preocuparnos, por ejemplo, un gato que vive en casa del niño y que el gato tenga toxoplasmosis por comer ratones o cucarachas, ¿no? Los gatos que comen ratones o cucarachas tienen toxoplasmosis, que es una bacteria que va a ir al cerebro y va a causar diversos problemas. Sucede con personas como nosotros, imagínate un niño con trastorno de neurodesarrollo, ¿no? Va a sufrir más fácilmente una infección y esta infección por toxoplasmosis es grave, crea convulsiones y etcétera de cosas. Entonces, en esos casos nos tendríamos que preocupar. Si hay un niño con trastorno de neurodesarrollo, es mejor recomendar que los animales no vivan dentro de casa o en mi caso que no estén, ¿no? Que no estén es mejor. Pero es importante saberlo. ¿Qué hace la currícula? En este sentido, en realidad, en términos de salud para niños con trastorno de desarrollo, lo que yo acabo de exponer es reciente. Entonces yo dudo, porque no puedo decir que no, pero yo dudo que hayan especialistas que capaciten a los padres, sobre todo de estos niños, en cómo pueden hacerlo. No es por eso que yo hice una fundación para acoger, es más, tengo una página web que se las voy a dejar aquí, para acoger a quien desee obtener información científica para poder tener una mejor visión y manejo de ello, ¿no? Eso es, Sofía. Tenemos otra consulta de Sani Saucedo. Hola Sani, puedes activar tu micro. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, especialista María Elena. ¿Cómo estás? No quiero consultar, simplemente quiero dar un aporte. Yo le agradezco bastante al especialista, ya que hubo en su momento que yo pasé una consulta con ella, con mi niño. Quiero decirle, especialista, muchas gracias, porque desde que empecé con la dieta, con los jugos verdes, con todas las indicaciones que me ha brindado para mi niño, logré sacarlo del autismo severo. Actualmente, la semana pasada lo llevé a Trujillo para su diagnóstico actual, que me están pidiendo para primaria, un autismo leve. El niño logró hablar porque era no verbal, es muy independiente. Aún estamos trabajando terapia del lenguaje, pero seguimos avanzando. Sus avances son bastante notorios y estoy muy feliz porque pensé en algún momento que mi niño no lo iba a lograr. Le agradezco bastante y a todas las mamitas que están escuchando esto, es muy cierto, lo viví en carne propia. Es difícil al comienzo cambiar la dieta, pero sí se puede. Con bastante perseverancia sí se puede. Muchas gracias. Suni, que no lo sabía, qué bonita noticia que los progresos sean tan evidentes que tú como madre probablemente te sientas súper feliz porque sabes que puedes seguir trabajando más con tu niño. Qué alegría, sinceramente no quiero llorar, pero es que como ustedes lo verán, queridos profesores y todos los presentes, escuchar este tipo de evidencias no se da de manera común. No se da de manera es que uno escuche que diga, oye, que tenía autismo severo y ahora es autismo leve,
Eso no sucede en ningún consultorio ni en una propuesta general de junta médica, todavía, todavía. Pero de que se puede, se puede. Es amplio el trabajo, como han podido ver la exposición anterior, pero qué maravilloso, Suni. Muchísimas gracias por estar siempre presente en las conferencias y todo. Y es eso, ¿no? Quien desea encontrar, quien busca, encuentra. Y es el amor a nuestros niños, a nuestros hijos, ustedes como maestros, amor a nuestros alumnos, de verlos mejor, cada vez mejor, y ya hay muchas respuestas científicas para ello. Gracias, Suni. Tenemos otra consulta de Amparo Aurora Ramírez. Aurora, ¿puedes activar tu micro? Sí, señor, muchas gracias, buenos días. Qué charla magnífica la que ha tenido María Elena. La felicito y le agradezco el trabajo que nos ha proporcionado. Muy bonito. Felicito a Suni, qué dicha que haya podido encontrar esa mejoría en su hijo, pero quizá la mejoría se dio no porque sea nuevamente un diagnóstico, sino porque él no tenía un severo autismo, sino que el tratamiento no se le había comenzado a dar tal como es. Por eso es importante que los maestros pidan, exijan que los padres de familia estén en ese desarrollo de trabajo de los niños autistas. He visto en una madre que tiene 2 niños autistas que ha logrado inclusive mejorar el trato de otros niños en la institución, porque ella está con sus hijos dentro de la institución trabajando todos los días. Eso es maravilloso. Entonces, eso fue lo que le faltó a María Elena durante todo el discurso. Cuando ya terminó, dijo, sí, los padres de familia son necesarios en ese tratamiento del niño autista, en esas terapias. Supremamente importante esta última participación. Muchas gracias, María Elena, y felicitaciones por tu trabajo. Amparo, gracias. Qué bonito escuchar que hayas compartido con nosotras cada detalle y eso último, pues que verdaderamente ha sido maravilloso. No, yo no lo esperaba, no lo esperaba. Yo quiero decirte, yo tengo un hijo que fue diagnosticado a los 4 años con autismo. Eh, y después de sufrir convulsiones y estar en terapia, tratamientos, etcétera, pues finalmente lo diagnostican, ¿no? Con tu informe médico por el Revalidati. Cuando lo diagnostican, pues ya habíamos pasado un tiempo largo tratando de encontrar algo que lo pueda ayudar a mejorar. em, yo decido encontrar investigación que me dé una luz para ayudarlo, ¿verdad? Pues quiero decirte que encontré maestrías, encontré estudios, investigaciones, encontré personas, encontré expertos, encontré científicos, encontré lo que en esa época todavía era bastante difícil de encontrar. Ahora ya hay más información, gracias a Dios. Emprendí muchos trabajos con mi hijo, nutricionales, desintoxicación, deporte, música, etcétera. Y hoy en día está en remisión completa. Su último informe médico indica ansiedad. Imagínate eso, de autismo a ansiedad, ¿no? Que puede pasarle a cualquier niño de manera transitoria. Sí, Y, sí. hoy en día es músico y Qué toca el violín en dicha. Sinfonía por el Perú. Y me da unas Wow. alegrías inmensas que para mí, desde mi punto de vista, ¿cómo no puedo exponer esta situación a otros padres, a otros Claro, docentes? claro que Porque sí. ustedes son esa voz que puede ayudar a una persona que está en desesperación y confusión, porque los padres entramos en una angustia, en una frustración, en dolor, Sí, sí. etcétera. Y es más difícil comprender cualquier cosa que se nos diga. Entonces, ustedes son ese gran apoyo, los docentes, los maestros. Muchísimas gracias. Qué gusto conocerte. Gracias, con mucho gusto. Qué dicha, qué dicha. Me fascinó escuchar tu charla.
tu Muchas gracias. investigación, Muchas porque fue gracias. una investigación profunda. Te felicito. Qué linda, Gracias. muchas gracias. Creo que ya no hay más preguntas, al parecer. Sí, en el chat hay un comentario de A ver. Tumbes, Emer Feijó Carrillo. No, de pronto dejó Ah, la sí, manito alzada. acá hay un comentario que dice, desde Tumbes nos comentan, la Tumbes tiene uno de los ríos más contaminados del mundo con metales pesados y el rendimiento es muy bajo en las evaluaciones nacionales e internacionales. ¿Tendrá alguna relación? Seguro, sí, básicamente, esa es su consulta de Ener Feijo Carrillo, Marilyn. Perfecto, señor Emmer. Pues claro que sí, pero ojo, no solamente con trastornos del neurodesarrollo, que es el primer impacto en niños en formación cerebral, también con el cáncer, también con enfermedades autoinmunes. Debo decir que yo he tenido que ampliar todas mis investigaciones también porque no puedo cometer el mismo error, enfocarme solamente en un área, tengo que encontrar las razones, qué es lo que está sucediendo. Entonces, a estudios hay cientos ya, pero todavía como los estudios muestran una evidencia y uno como especialista lo que puede hacer es encontrar las respuestas a través de la experiencia de los casos, ¿no? En mi caso, para mí eso ya está completamente cerrado. La evidencia del factor ambiental también existe o puede coexistir un factor epigenético, ¿no? Que habíamos dicho que el ADN no va a cambiar, pero puede mutar en base a las respuestas por estos factores ambientales y un factor Sí, microbiológico, que también sí. es dañado por lo que consumimos, por lo que respiramos todos los días, incluyendo agua y aires tóxicos, metales pesados. ¿Tiene que ver? Por supuesto que sí. Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Sí, cuéntanos. Le deseo hacer una pregunta a la doctora, por favor. Sí, dale. Bien, como ustedes saben por las noticias, en Sullana hay restricción de agua porque no tenemos agua en la represa de Puechos. Entonces, la mayor parte de la población suyanense está tomando agua de pozos. No sé, ¿qué nos puede decir la doctora a través de eso? ¿Qué problemas tendremos a futuro o a corto tiempo? Gracias. Es, es una pena, verdaderamente cuánto lo lamento. El agua emposada, pues lo primero que va a crear después de 3 días son bacterias. Y estas bacterias van a generar una enfermedad. En muchos casos se va a poder ver como una diarrea, etcétera, pero lo que va a crear es una inflamación, ¿no? Una inflamación intestinal y puede afectar sistémicamente, es decir, todo el cuerpo, como también neurológicamente. Entonces, sería ideal que ustedes asistan a sus municipios, ¿no? Como grupo y puedan pedir que esas aguas sean potabilizadas y adecuadas para el consumo humano, porque cabe mencionar que muchas poblaciones, y la población no lo sabe, se enferman por el tipo de agua que consumen, que como bien he dicho, hirviéndolas, no retiramos todo el material tóxico, solamente bacterias. Entonces, sería importante de repente que me escriban y tras vez trasladarle algunos estudios para que con esos estudios ustedes puedan apersonarse a las instituciones. Si hubieran ambientales, ideal, aunque lo dudo, pero probablemente a las municipalidades de su distrito. Tenemos otra consulta de Micaela. Micaela, ¿qué tal? ¿Puedes activar tu micro? Buenas tardes, señorita María Elena. Mi hijo hace 3 meses está con cero gluten, cero caseína, y este mes empezó con irritabilidad porque cada cosa que se le dice que no agarre o se dice que quiere ver el celular y yo no lo permito,
y él se pone a llorar. O sea, está todo irritable, no se lo puede decir un no o que no agarre o que agarre el perro y que diga no, el perro Llegué a está tiempo sucio, para los cochino. talleres. ¿Y qué es, a qué Gracias. especialidad puedo llevarlo? ¿Por qué mi hijo está tan irritable estos meses? Empezó con irritabilidad. ¿Cómo estás, Micaela? Sí, mira, al final de la exposición dije que para atender a un niño con autismo necesitaríamos un conjunto de especialistas entre nutricionista, inmunólogo, neurólogo, algunos análisis. No sé si tú has hecho algunos análisis para evidenciar qué edad tiene tu niño. No recuerdo en este momento exactamente, pero es importante evaluar. Los procesos de desintoxicación generalmente van a traer movilización de toxinas. Entonces, hay que saber cómo actuar ante esa movilización de toxinas. En otros casos, los niños pueden haber comenzado alergias alimentarias y crear exacerbaciones. Y como te dije, de repente no se ha evaluado, no se ha hecho un examen de alergias alimentarias y no sabemos si le estamos dando mayor inflamación y que por lo tanto se pudiera estar irritando más. Entonces, son asuntos que deberíamos de tratar personalizadamente para llegar al punto. ¿Con quién lo puedes tratar? Lo puedes tratar conmigo, por supuesto. Yo te puedo dar una amplitud. En el caso yo no lo pueda manejar, tendría que ver, de acuerdo al caso y la severidad, a ver a dónde te puedo dirigir. Ah, ok, gracias. Perfecto, muchas gracias, Micaela. Y me parece que ya no hay más consultas. ¿Me permites? ¿Me Sí, permites dale. dos Sí. palabras? Bueno, mi querida María Elena, en primer lugar agradecerte, ¿no? De manera especial por tu presentación, por todo lo que nos brindas. El tiempo queda corta para una temática de esta naturaleza que sabes hacernos llegar pues de una manera digerible, ¿no? De una manera entendible. Y por supuesto la necesidad de contar con una organización como la que tú has creado para poder informarnos, porque en nuestra labor de padres, ¿no? Tal vez, como dicen, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo. Tal vez como maestros somos muy buenos, pero de pronto en casa podemos encontrar estas dificultades que no sabemos manejar por esta relación tan directa, ¿cierto? Entonces, personas como tú, que son un instrumento que escuchamos, tan bonitas experiencias como la que nos comentaba, ¿no? Tanto Suni como Sofía, que nos dicen la importancia de poder atender desde la prevención, sobre todo, ¿no? Y cómo la función de los padres tenemos que elaborar de manera conjunta. María Elena, siempre es un privilegio poder escucharte. Desde que te escuché la primera vez, pues ya no me puedo desprender. Así es que agradecerte por haber aceptado la invitación de estar con nosotros en Güempo y tener ese compromiso de continuar, de ver nuevos espacios que nos permitan seguramente poder facilitar toda esta información con profesionales como tú, con calidad humana, que nos hacen ver que en la vida todo es posible, que hay que seguir con esperanza, con fe, con optimismo, que lo podemos lograr. Gracias por tu presencia, querida María Elena. Y gracias a ustedes también. Gracias, José. Gracias, María Victoria. Muchas gracias por haberme convocado. Para mí es esencial transmitir a un grupo de personas que pueda yo dejar, aunque sea una semilla, en la intención de ayudar a los niños y a las nuevas generaciones. Así que yo agradezco a Dios, agradezco a ustedes haberme escuchado. Estoy aquí para cuando me requieran. Es parte de mi fundación dar difusión y esto es parte de ello. Así que les agradezco mucho, Güempo, por todo esto. Ya nos vemos más tarde en el panel. Más tarde vamos a estar en el panel a las 5:30, ¿verdad, José? Porque a Tal las cual. 4 tenemos un tema también muy interesante con Gabriel sobre neurociencia. Y a las 5:30 nuevamente vamos a tener el privilegio de escuchar a María Elena, seguramente puntualizando algunos aspectos que todos tenemos que conocer. Así es que ya te preguntaremos, yo que vivo en el Callao, que tenemos tanta contaminación del plomo, además de la contaminación acústica. Bueno, hay toda una situación que creo que cada uno en el entorno que vivimos
siempre vamos a encontrar cosas que mejorar. Y pues mucho mejor si estamos de tu mano, ¿no?